Askirukipan takanitaki, Askirikipanaya tichiri. Asquiruki panayatichiri. waliki, tallantañan, aymari tekawimpi. Empezamos. A ver, Ullaranipjam, lean sus ejemplos sobre oraciones. Kitis Ullaranini, Y a tichiri lo que yo había entendido es ah, conjugar cinco de cada tiempo, ¿verdad? ¿sí? Después Y tenía que luego, escribir dos de cada uno. Dos ah, ejemplos, bueno, era cinco de cada tiempo y dos oraciones con el directo y luego dos con el directo y el indirecto, sí, el eso es lo que complemento. quiero que lean ahora. El indirecto y el directo y el indirecto, ya, profesor. Ujú. Voy a leer entonces las primero dos oraciones con el directo, con mi complemento. Yo había cocinado carne, Nayaj, Aichata, Payaskatachua. Nada, la No. conjugación está mal. ¿Está mal? ¿Sí? Nayaj, Aichata, Payaskatachua. Yo había Nada, cocinado carne, ¿no es, profesor? nada. Y si quiero decir, y si quiero decir, ¿Cómo es tiempo presente? no, Tiempo pasado. le estoy leyendo las oraciones de Claro, lo pero que es usted. exactamente lo mismo. No, profesor, aquí hay una confusión. Estas son oraciones que no tienen que ver con el tiempo, cualquier tiempo, pero entonces, el tiempo presente, y yo hice, por ejemplo, Nayaj Alata, y yo compro Nada, agua. nada. No está bien la conjugación de los verbos. A ver, siguiente. A ver, voy a llamar lista entonces, ¿ya? A ver, vamos a llamar lista. A ver, Ángel Eh, Alcón o Ángel Aarón García. Sus dos ejemplos, sus cuatro ejemplos, lea, por favor. No ha escrito. An- Yatichiri, buen día, a buen día, ver, Yatichiri. a ver, lea sus Eh, otros cuatro ejemplos. Yatichiri, Yatichiri, por favor, otro compañero, Yatichiri, va a disculpar, estoy de excursión. Ya. Anthony Soto León. Acá estoy presente, Chile. Sus cuatro ejemplos, lea, por favor. Ok. Con sujeto, objeto directo y verbo. El primer ejemplo es Mamajaj ma walp teje payana. Otro, el siguiente es Achilajaj ma pank ullana. Ahora sujeto, objeto indirecto, objeto directo y verbo es el primer ejemplo. Sulemaj paulutakej manka hayani. El siguiente, Alberto. Yatiqay uta masinakaparuq matematik yatichayataina. ¿Cuál equiponeo? Muy bien. Excelente. Seguimos. Blanca Fernández, lea sus cuatro ejemplos.
Arequipañani y Yatichiri. ¿Ya? Mis oraciones, Nayaj Sarta. Nada, Eh, Eso es en presente. nada. Falta objeto directo. A solo oraciones son estos, Yatichiri. Por eso. Hemos Kiwasaj dicho, la oración Mancañani. básica es esta. Sus dos Ah, ya, ejemplos, lea con de eso esto. hice uno más. Jupaj Cuyaca Pampiu Uta Sari. Nada, la conjugación está mal ahí. A ver, lee ahora de esto. Ya, ese no, ya no hice, Yatichiri. Ya, tienes que hacer, si no, ¿cómo vas a aprender? Ajá, hice las oraciones simples nada más con Ya, los pero hemos tiempos, dado bien pero claro las indicaciones, ¿no ve? Los otros no son, y tenían, no son oraciones. Hemos dicho es conjugación, pero la oración parte de eso. Si no saben eso, no van a poder hacer esto. O sea, la ya, conjugación hemos aprendido en diferentes tiempos. Entonces, cuando escribimos oraciones, simplemente es aplicar eso. Si ajá, no sabemos lo anterior, esto peor, no vamos a poder. ¿Ya? A ya ver, te ¿dónde chiri, muchas estamos? gracias. Aide, lea sus cuatro ejemplos. Pan ya te chiri. He hecho con el simple tatajaj koyuna anataski ¿Está y el bien? otro ahí mismo le he conjugado, le puse tatajaj koyuna y wija aguatiski. Ok. El otro le he puesto nanajaj manca churaski y ahí mismo igualmente le he conjugado mamajaj hilajarau manca churaski. Ok, excelente, Aide. Muy bien. Gracias. Holguín Subcapuca, Yatilliri, buen día. Ullaranem Gilatolguín. Yatilliri, la clase anterior no pude estar, no, no lo Ya hice. tienes que ponerte al día. Ok, Hugo Yatilliri, Cora, disculpe. Yapchiri asqueroquipan. Askurkipan, Ullaranem. Ah, he hecho sobre ese sujeto, objeto directo y verbo. En el tiempo pasado continuo, eh, dice Masinakajaj Pikutampiu Anatascapjataina. Y el otro dice en el tiempo lejano, pasado lejano, Huahuajaj Pank Ullatainaja. Después el otro dos ejemplos es de sujeto, objeto directo y verbo en el tiempo pasado lejano. Nayaj o Inanakaru Trumbun Pusan Yatichatatja. Y en el presente continuo, Sulkajaj Aymar Pank Ullaski. Ya, vale, Q. Vale, Q. Gracias, Yatichiri. Ahora, Joana Ramos, Ullaranem Cuyaca Joana. Ay, Atichiri, buen día, va a disculpar. No, no entré a la anterior clase, mil Ok, disculpas. Le tienes voy a que enviar. ponerte al día. Sí, ya. Marianela, Ullaranem Cuyaca Marianela. Askurikipa yatichiri. Askurkipan, Akamakhlurta. Piruti is chukuskiwa. Piruti hanku isi chukuskiwa. Nayakpanka ulla. Acá ejemplo. ya, Akamlur. los tres son este primero. Te falta Ajá. este. Akamlurta ukama yakilurta. Nayak wawana karuj ullan yatekastua. Ya, ahí está bien, pero la conjugación está mal ahí.
Me estás diciendo yo a mis estudiantes leer aprendiendo algo así. O sea, no se entiende tu oración. Ya, ¿Ya? ya, teacher. Ok. Repasa las conjugaciones. Y eso, por eso les he dicho 5 escriban de cada uno. Eso era para que repasen y cuando les toque escribir o, o si quieren al final inventarse, no tienen ningún problema. Pero si no saben lo otro, esto no van a poder. Seguimos. Estaba Eh, intentando hacer el cuadro que me sugirió o que nos sugirió, pero no pude hacer. Tal vez nos podría dar una guía para poder el ¿Cuál? cuadro que nos dijo. Hagan un cuadro para que les ayude, dijo, ¿no? Un cuadro resumen para que les ayude. Estaba intentando hacer eso, pero no lo terminé. Gracias. Ya, pero eso ya tienen, pues hemos avanzado. ¿No ves? Las terminaciones, tiempo presente, ¿no ves? Pues les he dicho 5 en cada tiempo, escriban. Anteriormente les he dicho que escriban, pero seguramente no han escrito y obviamente no Obviamente. están. Repasen, 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 ¿ya? ¿Quién sigue? Marlene Pazzi, Aquí estoy, Atichiri. Ullaranim, Estos son mis 4 ejemplos. Nayaj, Yatecan, Uta, Culiacampi, Sarta, Tatajaj, Anumpi, Ancana, Anataski, Culiacanaka, Pancanaka, Yatecan, Utana, Ullasipki, Yatichiri, Aymara, Yatecaski, Guaguanacaru. ya. La conjugación hay que mejorar de algunos. Algunos están bien, algunos no están bien, ¿ya? Ya, gracias, Yatichiri. Mari Rocha, Asquirupen, Uriquipan, Yatichiri. Askurkipan, Ullarani, Ya, a ver. Tatajaj, Pancanacau, Alji. Jiwasaj, Jucau, Ictan. Yocayaj, Yatequereparuj, Matanta, Ali. Nayaj, Jilajataquiu, Machasquiwi, Elta. ya. Walikiskio, está bien. Gracias, Yatichiri. Celia, MT, Celia, y al parecer no está. Ya. Les he dicho que van a escribir 5 ejemplos en diferentes tiempos, ¿no ven? Profesor, yo, Luego, Lidia Mamani. ya, ahorita va a leer, ¿ya? Entonces, 5 ejemplos en diferentes tiempos, tiempo presente, presente continuo y todo eso, ¿no ven? Luego les he pedido 2 en esta forma y 2 en esta forma. Lo que les estoy pidiendo ahora es esto nada más, ¿no ven? Ujú. Esto se supone que están haciendo. Ahora, si no están haciendo esto, no están pudiendo esto. Ahí me doy cuenta yo. Ahora, puede que la estructura esté bien, pero la conjugación está mal. Pues no es lo mismo decir Nayaj anta alaskta a decir Nayaj anta ta alaskta. O sea, no se entiende ahí. ¿No ve? Entonces, la conjugación es básico. Por eso hemos aprendido, no sé, hemos tomado varias clases para aprender las conjugaciones. ¿Ya? A ver, si esto están fallando, esto van a fallar y siempre van a fallar. No va a estar bien la conjugación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de oraciones, exactamente estamos hablando de lo mismo, solamente que en la oración ya tiene que ver el contexto, ¿no? Ahorita vamos a complejizar más todavía, pero básicamente es la conjugación. La conjugación de los tiempos está aquí. Ahora puede que algún sufijo, algunas cosas lo aumentemos, sí, pero la conjugación básica tiene que estar bien. Si no está bien, aquí no se va a entender la oración. ¿Ya? Ahorita vamos a pasar. Adelante, Lidia, lea sus 2 ejemplos, sus 4 ejemplos. Gracias, gracias, Yatichiri.
Yo es paja ya Chile, tengo que acostumbrarme a hablar en el... Ya, mis oraciones son las siguientes. Nayah isi taxi, taxi, taikajaj man apayi, kuyakajaj yatin uta, anataita, anatatay, taina, kuyakajaj yatin uta, anatataina. Wawaja Hachaña yatin uta sarataina. Achachilajaj y Wijaparu Julio Apashkiwa. Son mis ejemplos, profesor. Ya, las conjugaciones hay que mejorar. ¿Ya? Ya, ya, No profesor. están bien. Alguno que otro está bien, pero la mayoría está mal la conjugación. ¿Ya? Ya. Profesor, disculpe, ¿puedo leer A ver, nuevamente mis adelante, ejemplos? Elba. A ver, y los primeros, el primero lo hice en tiempo pasado continuo. Había venido como la A ver, Yo había cocinado carne, nayaj, aychata, payaskatatua. Y luego esa misma oración lo estoy agregando el complemento indirecto, que sería nayaj, utjanwa, aychata, payaskatatua. Y la siguiente oración que hice la hice en tiempo futuro. Tú escribirás una carta. Humaj panka kilkatawa. Y a esa misma oración le agregué el complemento indirecto. Tú escribirás una carta mañana. Humaj karuru panka kilkatawa. ya. No, no está bien el tiempo. No hemos hablado todavía. Ahorita vamos a hablar del tiempo. ¿Ya? No sé Pero si se está entendiendo. ¿Dónde está lo complicado? Preguntas, a ver. Licenciado, ¿puedo leer? A ver. Las simples, la de objeto directo. Wawanakaj ankan anatapje. Mamajaj hatun alhaski. Tatajaj hach atiwan hatun alhaski. Loqallanakaj hanko anumpiu utan anatapje. Ya, Walekiu. ¿se fue el audio, profesor? Estoy atento si tienen alguna pregunta. Oh. Y yo no sé cuál ha sido mi error, profesor. La verdad, he estudiado y quizá más adelante me dé cuenta cuál es mi error. Y bueno, voy a seguir aprendiendo nada más, profesor. Es lo que me queda hacer. Ya. Ahora, por ejemplo, el último ejemplo que leíste, ¿no ve? Me Tú has escribes puesto como objeto indirecto el tiempo. Eso es otro. Ahorita vamos a ver, ¿no? Objeto indirecto hace referencia al objeto directo, hemos dicho, ¿no ve? y el directo sería, ¿y qué escribo? ¿No? Una carta. Ajá. Umas panca Kelkatawa, ahí está bien el objeto directo, ¿correcto, profesor? Sí. Aquí la complejidad viene el indirecto.
El tiempo me dice usted que no es objeto. Entonces, ahí, ¿qué otra cosa le tendría que poner para que sea indirecto? Ya, Ah, pero, ¿qué quieres expresar? tú escribirás una carta mm, con tu hermana, ¿puede ser? ¿Ese sería Ya, el indirecto? puede ser. Mm, Ya, repasamos, ¿ya? ya pues. Entonces, hemos aprendido esta estructura, ¿no? Sujeto, objeto directo y verbo. Entonces, hemos dicho sujeto, puede ser un pronombre personal, puede ser nombre, alguien ha leído nombre, me parece interesante. Por ejemplo, voy a decir Juanoj, ya estoy ahí marizando un poco, ¿ya? Entonces, Juan, estoy diciendo, ¿ya? Em, Man a eh, al-Haski, ¿eh? Juanoj, man a al-Haski. Entonces, manca como objeto, aljaña, que sería el verbo vender, ¿no ve? ¿Qué tiempo es esto? A ver, tradúzcanme. Linux, Manfred. Juan está comiendo. Presente. Juan Presente continuo. Progresivo Juan Presente. está continuo, vendiendo, presente Juan, continuo. Juan está vendiendo, profesor. Ah, no, ¿cómo Juan se está vende? Ah, vendiendo comida. comiendo. Tiempo presente Este, continuo, ¿no ve? Repite continuo. Entonces, ahí están los tres ejemplos, ¿no ve? Sujeto, objeto directo, verbo, ¿no ve? Conjugado. Aquí están fallando la mayoría de la conjugación del verbo, ¿ya? Entonces, ahora, eso sería la forma simple. Ahora, la forma con objeto indirecto. Entonces, el objeto indirecto es esto, ¿no ve? Esta estructura. Entonces, aquí tengo objeto directo, lo puedo convertir en objeto indirecto también, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, Juanoj, Guaguanacapampiu, ¿no ve? Guaguanacapampiu, ¿eh? ¿Qué es Guaguanacapampi? Con hijos. sus hijos. Con Con sus sus hijos. hijos, ¿eh? Juano, Guaguanacapampiu, manca al husky, ¿ve? Esto sería el objeto indirecto. Esto sigue siendo objeto Aumentar. directo, ¿sí? Hemos dicho, el objeto indirecto le complementa, le hace que se entienda mejor el objeto directo. ¿No ven? Entonces aquí está, cumplimos lo que hemos expresado aquí. ¿Ya? O podríamos escribir otro, a ver, vamos a escribir otro. A ver, un ejemplo en español, una oración simple, si quieren. Una oración simple en español. María toca el piano. Ya. María, María, piano, piano, ya, pero Un poco ¿qué? difícil esto. Tocar, ¿cómo sería? Piano es al aire, Es ¿no? un instrumento. Mm, Limiski. Ah, ya, Limiski, Presiona. ya. Eso podría ser. Ya, María Piano Limiski, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, estamos en oración simple. Ahora, objeto indirecto, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, María Achilapan Pianupa Limiski. Mira, sigue siendo piano, ¿eh? Pianupa, su piano, ¿eh? Pero aquí estoy completando algo. Por ejemplo, si hubiera sido la primera forma, María piano Limiski, María está tocando piano, ¿no ve? Es oración simple. Ahora aquí, María achilapan pianupa Limiski, ¿no? María está tocando el piano de su abuelo. ¿Me dejo entender?
Esa. Ya, entonces, Espérame, esto sería el objeto lo- indirecto, esto sigue siendo el piano objeto directo y el verbo. ¿Me dejo entender? ¿Sí he entendido? a lo que Hanat yo voy Hanichan. siempre, Achichilapa, eso es también vendría a ser un sujeto. O sea, yo ya me estoy confundiendo. Hay María, sujeto, Achichilapa, otro sujeto, y eso, ay, no sé, Ya, Y pero licenciado. un arriba sujeto era nomás tiene que la Hanko, oración. arriba era Hanko y era adjetivo, entonces, ¿cómo, cómo podría ser el objeto indirecto? ¿Puede ser adjetivo, puede ser un sustantivo? Esa era también mi duda, licenciado. Ya, pero han, ko, ha, chahis, que es adjetivo. Y aquí ahora ha Eso entrado simplemente lo modificaría aquí, o sea, no sería objeto indirecto. Ahora, el sujeto es María. ¿Me dejo entender? Estamos hablando de María. ¿Me dejo entender, no ve? ¿O de quién más estamos hablando? sí, está bien. Estamos hablando de María. Ahora, esto sería objeto indirecto porque hace referencia al piano, no hace referencia a la María. ¿Me dejo entender? ¿De quién es el piano de su abuelo? A Su esa piano pregunta del abuelo. contesta, ¿verdad? Su piano del abuelo. Piano del abuelo. Ujú. ¿No ven? Entonces, esto es objeto indirecto. ¿Ya? Ahora, sin esto, igual se entiende, ¿no ve? María, piano, pa, o piano, piano, pa, igual se entiende. Limiski, ¿no? María está tocando su piano, ¿eh? Este es su, ¿no ve? Sufijo posesivo, ¿no ve? Igual se entiende, pero yo quiero especificar, quiero aclarar, ¿no? Si es de ella o no, entonces aquí pongo achilapana, ¿no ve? Achilapan, piano, pa, ¿no ve? El piano de su abuelo. También podría ser María Achachilapampiu piano Limiski. Ah, también podría ser achilapam, aquí puede ser así, imagina. María achilapampiu, piano, limiski. Ahora, ¿qué significa? A ver, traduzcan. María y su abuelo tocan piano. No escuché. María toca el piano con su abuelo. Exacto. ¿No ven? Entonces aquí está aclarando simplemente al objeto directo. ¿Me dejo entender, no ven? Sí, Atichiri. ¿Ya? No es adjetivo por si acaso. El adjetivo simplemente modificaría. Está aclarando, está complementando al objeto directo. ¿Ya? Entonces, eso es la s- segunda estructura. Ahora se va alargando. A ver, me voy a saltar un poco para poder explicar lo que es el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí ahora vamos a complementar el tiempo, ¿ya? A esta estructura, lo que hacía nuestra compañera Elba, lo que ha escrito. El tiempo es otra estructura, o con tiempo la oración es otra estructura. El tiempo viene delante, ¿ya? Entonces voy a complementar de esta forma, ¿ya? Así es, esto es el tiempo en Aymara. ¿Me dejo entender? Va por delante. Voy a hacer la forma simple para que se entienda primero, ¿ya? Esto hemos aprendido, ¿no ve? La forma simple, ¿no ve? Sujeto, objeto directo y verbo, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Sí, sabía Atichiri. de Chile. ¿Ya? Ahora, cuando queremos utilizar el tiempo tiene que venir antes. ¿Me dejo entender? Ejemplo. Sí. Hichuro. ¿Qué es hichuro? Hoy día, hoy Hoy. día. Oye, ¿Eh? Hoy ya. día. Hichuro. Wawajaj. Wawajaj. Panca. Ullani. ¿Ven? Aquí está la oración simple, ¿no ve? Pero aquí está el tiempo. Hichuro, wawajaj,
panca, ullani. ¿Me dejo entender, no ve? Esto no es así, no va aquí. Guaguajá, hichuroj, panca, ullani. Sino esto va por delante. ¿Me dejo entender? Hanat, hanich. Hoy mi hijo leerá un libro. Yatichiri también podría ser Chichuru Wawajajpank Ullani. O Panca Ullani siempre. Edición vocálica no iría ahí Pank Ah, ya. Ullani. Podría ser pank, ullani. Ujú, está bien. Gracias, Hichuroj, Yatichiri. guaguajá, pank, ullani. ¿Ya? Ahora esto podríamos cambiar por cualquier tiempo, ¿no ve? Guasuroj, ¿no ve? Si digo guasuro, ¿qué tiempo tiene que ser la conjugación? Pasado. Pasado. Entonces dirá guasuro, guaguajá, pank, ulla, Hola. taina. ¿Ve? La conjugación tiempo pasado. ¿Ve? ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido con tema de tiempo? Aquí se considera así, se pone UT, ¿no? Entonces, uso del tiempo significa, pero no nos compliquemos la vida, así que T va a ser tiempo, ¿ya? ¿Se ha entendido? A ver, escriban un ejemplo de forma simple, luego si quieren también vamos a utilizar con objeto indirecto. A ver, keltapjam, keltapjam, taqeni, taqeni, keltapjam, keltapjam. Un ejemplo estoy pidiendo. Ma uñanchauna. Asker Gipa Yatichiri, A ver, me, gus- Ullaranim, me gustaría hacerle un comentario. a ver, Lo que pasa es que yo viajé el año pasado para allá, para mi tierra, para Puno. Yo creo que ha ya. sido de 15 años que he ido para allá. Yo he nacido por allá, yo sé hablar bien aymara, Ujú. pero nunca nos han enseñado lo que es, cómo es el castellano, que te enseñan el castellano. Te abrevian abreviaturas, comas, pronombres, nombres. Pero en Aymara nunca nos han enseñado. Para mí esto es novedad, pero a lo que o sea, a lo que yo voy, es que cuando yo he conversado con las personas allá, la interpretación de ello es distinta. Como usted lo pone acá, Wasuru, Wawa, Pan, Uyataina, por ejemplo, ellos lo invierten a veces. Y entonces uno que está aprendiendo acá dice que el profesor escribe distinto y los comuneros lo pronuncian distinto. Yo creo que este aprendizaje nos enseña harto a nosotros, ya que allá en donde yo nací no tienen enseñanza. Hay muchas personas que son analfabetos de aquellas épocas. Escasamente han llegado hasta primero de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria. Por ejemplo, mi madre era analfabeta y mi padre tenía solamente segundo de primaria nada más. Nunca han llegado, en ese tiempo, nunca han llegado a estudiar completo. Entonces, yo creo que yo les entiendo a las personas que están aprendiendo. Es muy difícil interpretarlo a los comuneros. Yo mismo me he demorado, al llegar, yo mismo me he demorado en interpretarlo a los comuneros. Era distintos vocabularios, distintas interpretaciones. Entonces, yo ahora que estoy metido en esto, me gustaría aprender más. Por eso yo le insistía que si había un Aymara intermedio para saber más lo que es la temática de lo que estamos haciendo ahora. Ok, sí, perfectamente. Y de hecho, es por eso estamos en Aymara intermedio. Esto es Aymara intermedio, ¿no? ¿Ya? Claro. Entonces, aquí, a ver, lo que estoy enseñando, básicamente es una recopilación de lo que se habla, ¿no? Claro, Ahora, efectivamente, seguramente tal vez antes no tenían una escritura, ¿no? Entonces, por eso exacto. es que muchas veces se difiere un poco la escritura, por ejemplo, parece como el inglés, ¿no? Entonces, una cosa es la escritura y otra cosa es la lectura, por ejemplo, los vocales alófonos.
Pero si no Claro, sabemos técnicamente, pues difícilmente vamos a poder interpretar si no somos Aymara hablantes, ¿no? Pero si somos claro, Aymara hablantes, ahí no vamos a tener ninguna dificultad. Y ahora incluso en algunas cosas nos puede parecer diferente aquí, pero no, es una recopilación, ¿no? Es de un proceso de investigación, ¿ya? Que no lo hice claro, yo, ¿ya? Entonces, a claro, partir de libros de gramática, de lo que es el idioma aymara. Y hay varios lingüistas que ya han hecho estas investigaciones y en función a eso han estructurado, ¿no? Todo claro. esto. Eso es lo que No estoy sé, viendo. y también estaba viendo eso. Por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, al gato le dicen Michi, y nosotros le decimos allá en Bolivia y en Perú le dicen Pisi. Ajá. Entonces, también he tenido contacto con ellos y yo les digo que es así, bo. Pero bueno, el Aymara es más cerca allá a Antofagasta, de Copiapó, de Vallenar para allá es un poquito más Aymara, bo. Ujú. Entonces, y yo les comento esa es la diferencia y dicen, no, pues si acá en Chile nosotros tenemos registrado como gato Michi. Michi prácticamente pasa a ser como algo de inglés más o menos. Entonces yo le decía, bueno, es Hecho. física, güey. Entonces ellos me decían que no, pues ya tenían registrado y tenían que decirlo así. Pues, bueno, es su costumbre. Yo le decía, es su costumbre, entonces yo me habitúo a eso, le decía yo. Pues. Entonces, pero en todo caso yo siempre le recalcaba y a varias personas que eran adultos mayores, como de 60, 65 años o 70 años, le decía así, güey. Ellos decían que sí, güey. Ellos decían que sí, Michi era pi, se decían, pero Ujú. las personas ya que están estudiando Aymara o que se están alimentando del vocabulario, lo interpretan de otra manera. Así es. Solamente, solamente eso nomás, profesor, comentarle y agradecerle por lo que está haciendo, porque es muy bueno saber y enterarnos de todo esto. Ah, que, vale que, Hilata. Hágale, Chacucho, Pam. Lean sus ejemplos. Profesor, entonces yo quiero retomar mi ejemplo que lo había escrito mal. En Ujú. tiempo futuro, entonces cuando yo quiero decir, tú escribirás una carta mañana, entonces sería Karuru Umah Panka Kilkatawa. ¿Así? Ajá. ¿O sigo mal? Ahora Está sí está bien. bien, profesor. Ya, Sí. profesor. Gracias. Ahora, panca, ¿qué es panca? Es Libro. es libro, no es, no, también no es carta, profesora, lo encontré en el diccionario como carta. Mm, ¿Y podría carta ser. qué? No hay, pues, antes utilizaban chasquis, no había carta, Ah, entonces carta, pero se puede pues, interpretar, ¿no ve? ya, profesor, está bien, gracias. ¿Ya? Siguiente ejemplo, Kitiza. Karuru Nayaj Aychamanka. A ver, léeme bien. Karuru Nayaj Aychamanka. Manca, tiempo Ah, futuro. duro. Diéresis, ¿no ve? Manka. Hisa. ¿Ya? Vale. Siguiente. Haruruq mamaja khatur sarani. Ok. Vale, Q. Yo. Kitimpis. Hichuruk naya chaulpaya. Ok, muy bien. Vale, Q. Chiri, Kitimpis. Haruru Nayaj Aymar Yateka. Vale, Kiponeo. Está fácil, ¿no ven? Entonces, cuando quieran utilizar el tiempo, siempre van a colocar por delante, ¿ya? Cualquier expresión de tiempo, ¿no? Entonces, maok ampiroj, wawanaka hampeu, yateqañ utaru, sara, ¿eh? Eh, chica oroj, warmi hampeu, manqasi, ¿eh? Haip oroj, eh, mm, Wawanakaru o Yatequerinakaru, investigación, Yaticha. ¿Ve? Entonces, la expresión de tiempo aquí siempre va a estar delante y además te va a marcar cómo tienes que hacer la conjugación del verbo, en qué tiempo. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces puede ser pasado, presente, presente continuo, futuro, ¿no ve?
Entonces, esta conjugación tienen que saber, ¿ya? En función a esto. Entonces, ya tienes relación además, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Hasta aquí estamos claros? Hanatanicha. ¿Se ha entendido tiempo, no ve? Sí, profesor. Ya. Vale. Aquí. Entonces, aquí hemos visto lo que es el tiempo. A ver, aún hay unos minutos más. Ahora vamos a... Nos faltaría con el indirecto, ¿verdad? el Agregarle el indirecto. indirecto. Ahora, pero además nos falta dos más, ¿ya? Entonces, una oración en Aymara puede ser tan corto, incluso podríamos hacer de una palabra, como largo, ¿ya? Entonces, ahora estamos en intermedio, estamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pongamos nomás con... vamos a hacer ahora esto, ¿ya? Vamos a un rato volver a esta forma, pero a esto lo vamos a aumentar ahora. Otra cosa, ¿ya? Se llama, se llama complemento circunstancial, se llama, ¿ya? Esto se llama complemento circunstancial, ¿ya? A la forma simple lo estoy agregando complemento circunstancial. El complemento circunstancial hace referencia a un lugar. No sé si me dejo entender. Esto, el tiempo, el T va a ser tiempo, ¿ya? Tiempo. Ahora aquí el complemento circunstancial va a hacer referencia a lugar, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Entonces ahora vamos a complementar con un lugar específico, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, a ver, Jupaj, ¿ya? Ahí está nuestro sujeto, ¿no ve? Lugar, a ver, puede ser Collona, Collona, Iwija, Awatiski. Jupaj, Collona, Iwija, Awatiski. Ahora, aquí puedes decir, ¿esto es objeto indirecto? Sí, pero el objeto directo no solamente hace referencia a un lugar. Entonces, cuando hablamos de complemento circunstancial, de forma específica, hacemos referencia a un lugar. Lugar. ¿Me dejo entender, no ven? Sin esto, igual se entiende. Jupaj y Wijawatiski. Él está pasteando oveja. ¿Ve? Igual se entiende. Pero uno puede preguntar, ¿dónde? ¿No ven? Entonces, de forma completa, él está pasteando oveja en el cerro. Collona. ¿Ya? Ahora podríamos conjugar cualquier oración. Por ejemplo, puedo decir mamajaj, utana, utana, manqa, payaski. ¿Eh? Utana, uta, casa, ¿no ve? Utana, en casa. ¿No ve? Manqa, comida, payaski, cocinando. ¿No ve? Mamajaj, utana, manqa, payaski. ¿Sí? A ver, otro ejemplo, ¿no? Wawajaj, yatiqan, utanam, utanam, ¿no? Eso es, yatiqan uta es escuela, colegio, ¿no ve? Yatiqan utanam, em, panka, ullaski. Wawajaj, yatiqan utan, pank, ullaski. ¿Ven? Entonces, yatiqan uta es el lugar. Panca es el objeto, Uyaski es verbo. ¿No ven? Entonces, aquí está el complemento circunstancial que hace referencia al lugar. Ahora, a esto, si quieren, pueden aumentar tiempo también, ¿no? Entonces, yo puedo decir chitaj, ¿eh? Anchitaj, ¿no? En este momento, wawajaj, yateqañ, utan, pank, uyaski. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta?
Ahora aquí, si quieren, también pueden complementar con objeto indirecto. Aquí, ¿eh? Entonces yo puedo decir anchitaj, wawajaj, yatecañ, utan, elcañ, panc, uyaski. ¿Se han dado cuenta? Entonces la oración se va a volver más larga. Pero hasta aquí quiero que esté claro. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Hanat hanechakakamaj. Chiri, más o menos ¿cómo se llama? Complemento circunstancial con el objeto indirecto. La diferencia es en que con circunstancial es específicamente el lugar y Exactamente. el indirecto El indirecto es complemento al objeto, al que le objeto. aclara. Ah, claro. Ya, gracias, Chiri. Ya Tichiri, ¿Sí? yo lo había puesto, y a Uta lo había puesto como complemento indirecto, objeto indirecto, no sé si estaba bien entonces mi oración. Posiblemente sí. Profesor, y si ahí le queremos también agregar el objeto indirecto, le agregaríamos Aquí. antes de ahí. Ah, ya. Aquí lo agregan. Ya, entonces hasta aquí. Van a escribir ejemplos igual, ¿ya? Entonces van a escribir con tiempo y con complemento circunstancial. Dos ejemplos de cada uno. ¿Se entiende? Dos ejemplos de esta estructura y dos ejemplos de esta estructura. ¿Me dejo entender? Ahora, si quieren, combinan Pero también, como lo hemos hecho ahorita. ¿Ya? Pero tiene que estar claro. ¿Se entiende? sí, profesor. ¿Ah, Tanicha? Sí. Ya, y sigan practicando conjugación de verbos en diferentes tiempos. Eso va a ser la clave del éxito. ¿Ya? Si no manejan eso, aquí puede estar bien la estructura, pero no se va a entender la oración. ¿Ya? Entonces la conjugación es importante aquí. ¿Listo? Ahora esto vamos a complejizar todavía. Esto es intermedio, estamos ahorita. Sí. Luego ya vamos a aumentar sufijos además. ¿Ya? Entonces vamos a modificar cada uno de estos. ¿Ya? Walik, kwakam hichuro, hikisiñangani, hutiruro hikisiñane, ¿qué día? Martes. Martes uro hikisiñanta kene, walik para patam, Que se llama Yatichiri. Hasta el martes, profesor. kam hikisinkama.